En la vasta extensión del cosmos, donde las estrellas brillan como diamantes dispersos y las galaxias se arremolinan en una danza eterna. Existía un mundo como ningún otro, se llamaba Siora, un planeta envuelto en un crepúsculo perpetuo, sus cielos pintados con tonos de violeta intenso y plata reluciente, el aire transmitía un zumbido eléctrico. Como si la atmósfera misma vibrara con secretos, esperando ser descubiertos. Imponentes inspiraciones de cristal se elevaron desde él. Emergen sus formas translúcidas, refractando la luz en arcoíris en cascada que bailaban por el paisaje debajo. Estas agujas yacían extensas ciudades talladas en piedra viva que pulsaban débilmente con venas bioluminiscentes que brillaban en ritmos sincopados que imitan los latidos del corazón del planeta mismo. Siora fue el hogar de los Orianos, una especie avanzada, cuya biología desafió la comprensión humana. Sus cuerpos eran elegantes y alargados, cubiertos de escamas iridiscentes que cambiaban de color según sus emociones. Sus ojos grandes y multifacético parecía atravesar dimensiones, capaces de percibir no solo la luz visible sino también lo invisible. Energías que impregnaban el universo, pero lo que realmente los diferenciaba era su sociedad, una civilización construida sobre la armonía, donde cada individuo estaba conectado a través de una conciencia compartida conocida como el nexo. Esta mente colectiva permitió para que se comuniquen instantáneamente, compartan conocimientos sin problemas y existan en perfecta unidad en el corazón de esto. En un mundo extraordinario se encontraba la reina alienígena, un ser venerado no solo por su estatura regia sino por su incomparable sabiduría y fuerza. Ella era a la vez gobernante y guardiana, encarnando la esencia del espíritu de sí. Su presencia inspiraba asombro. Su voz resonó como una sinfonía de campanillas imbuidas de poder pero mezcladas con compasión. A diferencia de sus súbditos, ella poseía habilidades únicas, tan profundas que rayaban en lo mítico, que podía manipular el tiempo mismo doblándolo a su voluntad y ejercer energía como si fuera una extensión de su alma, pero más allá de sus formidables dones, llevaba una carga que pocos podían comprender: la responsabilidad de guiar a su pueblo a través de desafíos que amenazaban su existencia. Los Orianos vivieron bajo un delicado equilibrio mantenido por siglos de tradición e inquebrantable devoción a su reina. Prosperaron en la innovación, su tecnología se mezcló a la perfección con la naturaleza, creando maravillas que los humanos pudieran confundir con milagros. Jardines flotantes flotaban sobre el suelo sostenidos por fuerzas invisibles, mientras ríos de cristal líquido fluían a través de valles, nutriendo ecosistemas llenos de vida. A pesar de su avances, permanecieron profundamente espirituales, creyéndose administradores del universo en lugar de conquistadores. Su cultura celebró el arte, la música y la narración, cada pieza infundida con capas de significado que, reflejando su interconexión con todas las cosas, fue dentro de este intrincado tapiz de maravilla y misterio que la humanidad hizo contacto por primera vez, o más bien, tropezó con Siora por accidente. Una pequeña nave de exploración perdida durante una misión de rutina para trazar un espacio inexplorado emergió de un agujero de gusano maltratado y a la deriva. Su tripulación, cansada y desorientada, se encontró rodeada al principio por la belleza etérea de los cielos de sí. El miedo se apoderó de sus corazones. El paisaje alienígena era diferente a todo lo que habían encontrado. Su extrañeza abrumadora, pero pronto la curiosidad se apoderó y descendieron cautelosamente hacia la superficie sin darse cuenta de cómo profundamente su llegada alteraría el curso de la historia, tanto para los de su especie como para los Orianos. El encuentro inicial entre humanos y Sorianos se desarrolló con una mezcla de hidación y fascinación cuando el maltrecho buque de exploración aterrizó en las llanuras cristalinas de sí. La tripulación emergió vacilante, crujiendo las botas contra el suelo reluciente. El aire era fresco y teñido de una dulzura desconocida que transportaba aromas que insinuaban algo antiguo pero vivo. En poco tiempo no estaban rodeados de hostilidad, pero por curiosidad, docenas de Sorianos se acercaron a sus escamas iridiscentes, brillando suavemente en tonos esmeralda y oro. Sus movimientos eran fluidos, identificación casi hipnótica, como si flotaran en lugar de caminar. Comenzó la comunicación, confiando torpemente en gestos y sonidos, hasta que uno de los Orianos dio un paso al frente. Este individuo, más alto que el resto y adornado con intrincados patrones grabados en sus escamas, emitió una serie de tonos melódicos para asombro de la tripulación humana. Estos tonos se tradujeron en palabras fragmentadas dentro de sus mentes. No era telepatía en el sentido tradicional, sino más bien una resonancia y conexión facilitada por el nexo. El mensaje era simple pero profundo: estás a salvo aquí. Desde ese momento confía. Los humanos fueron escoltados a la ciudad más cercana, una metrópolis impresionante, suspendidos entre altísimas agujas mientras navegaban por su laberinto y calles. Se maravillaron de la perfecta integración de la tecnología y la naturaleza. Los edificios palpitaban de vida en sus paredes.
Adornado con enredaderas que brillaban débilmente en patrones rítmicos, ríos de cristal líquido serpenteaban por la ciudad. Reflejando el cielo caleidoscópico sobre el Sorián, les dio una cálida bienvenida ofreciéndoles comida que brillaba como ópalos y bebidas que sabían a la luz de las estrellas a pesar de los lazos de la barrera del idioma. Formado rápidamente impulsado por la curiosidad mutua y el respeto entre la tripulación, Elías era un ingeniero de voz suave cuyo silencio, comportamiento enmascarado, un intelecto agudo y una curiosidad insaciable, se sintió particularmente fascinado por el nexo. Pasar horas observando cómo los sorianos se comunicaban sin decir nada, sus pensamientos se propagaban por el colectivo. Conciencia como ondas en el agua. Una noche, mientras estaba sentado cerca de una fuente incandescente, una joven soriana llamada Lira se acercó a él. Ella llevaba un pequeño dispositivo parecido a un orbe cristalino que él colocó suavemente en sus manos a través de. El nexo entendió que era un regalo, una herramienta diseñada para ayudar a cerrar la brecha entre sus especies abrumadas por ella. Amabilidad. Elías sonrió y por primera vez desde que llegó sintió un destello de esperanza a medida que las semanas se convertían en meses. La relación entre los dos grupos se profundizó en la que los humanos aprendieron acerca de Sorián costumbres, participar en las ceremonias que celebra los ciclos del planeta. A cambio, se compartieron historias de la Tierra, de su cultura vibrante, de sus triunfos y de sus. Las luchas de estos intercambios despertó algo inesperado: empatía por él. Por primera vez, los sorianos se vieron a sí mismos no como guardianes de un mundo singular, sino como parte de una familia cósmica más grande, y por los seres humanos la realización di cuenta de que la supervivencia en la inmensidad del espacio podría depender menos de la conquista y más cooperación. Sin embargo, en medio de esta creciente armonía, comenzaron a surgir susurros de inquietud. Circulan entre los sorianos, no todos estaban convencidos de que dar la bienvenida a los forasteros. Algunos ancianos argumentaron que la presencia de la humanidad perturbaba el delicado equilibrio de su sociedad, mientras que otros temían que la exposición a las formas caóticas de la Tierra pudiera corromper su unidad. Superficie, amenazando con desbordar en cualquier momento. Todavía el vínculo entre Elías y Lira se fortaleció, convirtiéndose en un símbolo de lo que se podía lograr cuando se abrazaban las diferencias en lugar de temerlas. Fatídico día, la reina alienígena convocó a la tripulación humana a su palacio, una estructura que parecía desafiar la física, flotando por encima del suelo e irradiando una de serena autoridad. Al entrar, quedaron impresionados por su presencia dominante. Sus escamas brillaban con un brillo de otro mundo, cambiando a través de colores que ningún humano podría imaginar por completo. Captura. Ella los miró en silencio por un momento antes de dirigirse a ellos. Su voz resonó como un coro de campanas. A través de The Nexus, transmitió gratitud por su disposición a aprender y adaptarse, reconociendo sus esfuerzos para. Luego, volviendo la mirada hacia Elías, extendió una sola mano elegante invitándolo a acercarse sin estar segura de qué esperar. Elías dio un paso adelante, su corazón palpitante. El toque de la reina fue sorprendentemente cálida, su piel suave y fresca como una piedra pulida en la que se apoyó. Sus ojos multifacéticos se clavaron en los suyos con una intensidad que lo dejó sin aliento, y luego, en un gesto que conmocionados a todos los presentes, ella lo abrazó con un suave abrazo. La habitación se quedó en silencio. El peso de la momento colgando pesadamente en el aire mientras ella tiraba ligeramente hacia atrás, sus labios se movieron y, aunque ningún sonido escapó, sus palabras resonaron claramente en su mente: ¿te casarías conmigo? El tiempo pareció detener a Elías, congeló su mente acelerando para procesar lo que acababa de suceder. A su alrededor los sorianos intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de sorpresa y reverencia. Las implicaciones de la propuesta de la reina se extendieron hacia afuera, tocando todos los rincones de la sociedad siora. Para los humanos fue un giro insondable que desdibujó las líneas entre la diplomacia y el destino. Para los sorianos representó una encrucijada fundamental, una decisión que podría unir sus mundos o destrozar la mente de Elías. Arremolinándose con un maelstrom de emociones mientras estaba allí envuelto en el abrazo de la reina alienígena, su corazón latía con fuerza contra su caja torácica. Cada latido reverberaba a través de su cuerpo como un redoble de incredulidad. La pura imposibilidad de la situación arañaba los bordes de su cordura. Aquí él era un mero ingeniero humano, parado en el corazón de una civilización alienígena a la que se le pide que se case con su venerado monarca. El peso de sus palabras presionó sobre el sofocante pero estimulante, dejándolo suspendido en un espacio lial entre realidad y sueño. Su reacción inicial fue un cóctel de conmoción y confusión. Sus pensamientos corrieron cayendo unos sobre otros en un revoltijo caótico. ¿Era esto una especie de prueba elaborada de una cultura? ¿Malentendido o tal vez un gesto profundamente simbólico? Él era demasiado denso para comprender. Miró por la habitación.
buscando consuelo en los rostros familiares de sus compañeros de tripulación, pero sus expresiones reflejaban su propio desconcierto de Sorian. Por otro lado, miraban con una mezcla de anticipación y solemnidad, sus ojos multifacéticos brillando con palabras tácitas. Significado a medida que el momento se extendía, la conmoción de Elías comenzó a dar paso a una creciente sensación de intriga el extraterrestre. La propuesta de la reina, absurda por absurda que pareciera, tenía un innegable atractivo. Algo profundamente magnético en su presencia, un aura de sabiduría atemporal y autoridad serena que lo atrajo a pesar de sí mismo, su abrazo había sido tierno pero firme, transmitiendo una profundidad de emoción que trascendía el lenguaje. En ese momento fugaz había sentido una conexión, una chispa de comprensión que insinuaba posibilidades mucho más allá de su imaginaciones más salvajes, pero junto a esta intriga acechaba una incertidumbre que corroía. ¿Qué significaba el matrimonio en el contexto de la cultura soriana? ¿Era una unión de iguales? ¿O una unión de sirviente a soberano? Las implicaciones eran asombrosas, plagadas de complejidades que él no podía comenzar a entender. Desentrañar pensó en la tierra de la vida que había dejado atrás y las responsabilidades que le esperaban allí. Podría abandonar todo lo que sabía por el bien de una alianza que apenas entendía que la reina alienígena parecía. Siente su confusión, ella lo soltó suavemente, retrocediendo con una gracia que barrigaba su inmenso poder. Sus ojos, esos orbes hipnotizantes que parecían contener galaxias enteras, penetraron en el suyo con una intensidad que exigía honestidad. Ella habló de nuevo, su voz una sinfonía de campanadas que resonaron en su mente. Este no es el Elías más justo, ella le dijo. Palabras imbuidas de una gravedad que no admitía discusión. Nuestros destinos están entrelazados. Tuyos y míos juntos podemos forjar un futuro más grande que cualquiera de nuestros mundos. Solo su declaración envió un escalofrío por su columna vertebral, fue a la vez un promesa y desafío, una invitación a adentrarse en lo desconocido y abrazar un destino mucho más grande que él mismo todavía. La duda persistía enroscada alrededor de su resolución como una serpiente. ¿Podía confiar en sus intenciones? ¿Era esto realmente una asociación de iguales o era simplemente un padre en un plan más grandioso? La mirada de Elías se acercó a Lyra, que estaba cerca de su forma luminosa, irradiando una fuerza silenciosa. Ella se había convertido en su ancla en este mundo alienígena, una amiga y confidente que le había ayudado a navegar por sus misterios. Su expresión era ilegible, una máscara de neutralidad que no traicionaba nada de sus pensamientos internos, pero él sintió su apoyo. Una tranquilidad silenciosa de que cualquiera que fuera el camino que eligiera, ella estaría a su lado. La habitación zumbaba con una tensión eléctrica en el aire. Densos en preguntas tácitas y temores sordos, los sorianos observaron con entusiasmo su colectivo. Conciencia zumbando de anticipación para ellos, este momento era más que una proposición personal, era un potencial punto de inflexión para toda su civilización. Las implicaciones de una unión entre su reina y un humano fueron abarcando todos los aspectos de su sociedad y desafiando los cimientos mismos de sus creencias. Elías tomó una respiración profunda, estabilizándose contra la ola de emociones que amenazaba con abrumarlo. Sabía que no podía. Tomó una decisión tan monumental a la ligera que necesitaba tiempo para pensar, sopesar los pros y los contras y considerar el ramificaciones no solo para él, sino para su especie y la de ella. Pero incluso mientras lidiaba con estos pensamientos, una pequeña chispa de emoción parpadeó dentro de él, encendiendo una llama de posibilidad que se negaba a ser extinguida. La propuesta de la reina alienígena quedó suspendida en el aire como una anomalía celestial, proyectando una sombra de incertidumbre sobre él. Frágil alianza entre humanos y sorianos. Las noticias del evento sin precedentes se extendieron rápidamente por el nexo. Ondulando a través de la conciencia colectiva del pueblo soriano, las reacciones variaron ampliamente de un golpe. Admiración al escepticismo absoluto. Algunos vieron la propuesta como una señal divina a alineación cósmica que prometía prosperidad y unidad. Otros lo vieron como una desviación peligrosa de la tradición a la amenaza a la pureza y estabilidad de su sociedad. Entre los dentes era el Elder Barnau, una figura imponente cuya las escamas brillaban con un tono azul helado que simbolizaba su papel como guardián de las antiguas costumbres que Barnau siempre había sido. Desconfiado de la presencia humana en Siora, viéndolos como variables impredecibles en una ecuación por lo demás armoniosa, su voz resonó por los pasillos de las cámaras del Consejo, resonando con una severa autoridad que llamó la atención. Que no podemos permitir que nuestra reina se una a un extraño, con el que declaró arder sus ojos multifacéticos. Convicción de que tal unión diluiría nuestra esencia, debilitaría el nexo y pondría en peligro todo lo que consideramos sagrado. Las palabras de Bar encendieron una tormenta de seguidores del debate. De la unión contrarrestó sus argumentos con fervor, liderado por Lyra, cuya inquebrantable creencia en el potencial de las interespecies
La cooperación se había fortalecido desde que se hizo amiga de Elías. Ella se mantuvo erguida con sus escamas iridiscentes brillando. Determinación. El cambio es inevitable. Ella afirmó que sus tonos melódicos se entrelazaban a través del nexo y resonaban en él. Mentes de todos los que escucharon nuestra reina ve un futuro donde nuestras diferencias se convierten en fortalezas, donde la unidad trasciende. ¿Tenemos tanto miedo al crecimiento que rechazaríamos la esencia misma de la evolución? La división ideológica profundizó la fractura de la sociedad una vez unificada en facciones alineadas con. Barnau se unió en torno a la preservación de la tradición, temiendo que abrazar a la humanidad condujera al caos y la discordia. Señalaron la tumultuosa historia de la tierra plagada de conflictos y destrucción como evidencia de los riesgos. Involucrados en el otro lado, los partidarios de Lyra defienden el progreso y la adaptación, argumentando que el estancamiento fue el verdadero enemigo de su civilización. Creían que al integrar perspectivas y tecnologías humanas Siora podría ascender a nuevas alturas de innovación y comprensión. En medio de este campo de batalla ideológico, la tripulación humana se encontraron atrapados en el fuego cruzado. Su presencia en Siora ya había generado controversia y ahora se enfrentaban. Escrutinio como nunca antes. Algunos orianos los miraban con sospecha, cuestionando sus motivos e intenciones. Otros, sin embargo, los vieron como precursores del cambio. Símbolos de esperanza en un mundo en rápida evolución. La tripulación luchó por mantener la neutralidad, dividida entre apoyar a Elías y respetando la autonomía de sus anfitriones. El capitán Mara, líder de la expedición humana, convocó una emergencia. Reunidos a bordo de su embarcación, los estrechos aposentos se sintieron sofocantes mientras la tripulación juntaba sus rostros grabados de preocupación y agotamiento. No nos inscribimos en esta. Mara admitió que su voz estaba teñida de frustración. Nuestra misión era simple: explorar documento y regresar. Ahora estamos envueltos en un drama político que podría definir el destino de dos especies. La tripulación asintió con la cabeza, reflejando un sentimiento compartido de inquietud. Cada miembro lidió con sus propios conflictos internos, sopesando la moral y la ética. Implicaciones de su participación. Dr. Lena Hart, el xenobiólogo del equipo, expresó sus preocupaciones. Si interferimos corremos el riesgo de alienar aún más a los orianos, pero si permanecemos pasivos, abandonamos a Elías para enfrentar solo esta decisión monumental. El dilema se agravó al darse cuenta de que sus acciones o acciones podrían tener un gran alcance. Consecuencias. La frágil alianza por la que habían trabajado tan duro para construir estaba al borde del colapso, amenazada por fuerzas fuera de su control, pero en medio del caos persistió un rayo de esperanza. El vínculo entre Elías y Lyra, forjado a través del respeto y la comprensión mutuos, sirvió como testimonio del potencial por la armonía entre sus especies. A medida que se desarrollaba el debate sobre la reina alienígena, mantuvo resuelta su decisión. Inquebrantable, se dirigió a su gente a través del nexo, su voz, una bomba tranquilizadora en medio de la tormenta del miedo a la disidencia. No lo desconocido instó a que sus palabras, imbuidas de una sabiduría que trascendió generaciones, lo abrazaran porque está en él. Sin saber que encontramos nuestras mayores oportunidades de crecimiento, caminemos juntos por este camino, guiados por el amor y comprender y ver a dónde nos lleva. Su mensaje resonó con muchas ofrendas. Un faro de esperanza en tiempos inciertos. Sin embargo, el camino por delante estaba plagado de desafíos, cada paso cargado de la peso de las expectativas y consecuencias. La grieta ideológica continuó ensanchándose, poniendo a prueba los límites de la unidad de sí, obligando tanto a los humanos como a Sorian a enfrentar las verdades incómodas sobre ellos mismos y su lugar en el cosmos. A raíz de la propuesta de la reina alienígena, Elías se encontró a la deriva en un mar de emociones conflictivas y responsabilidades. La enormidad de la decisión pesaba mucho sobre sus hombros, presionando con fuerza, que hacía que cada respiración se sintiera fatigada. Se retiró al borde de la ciudad cristalina, buscando consuelo en la tranquilidad. Soledad del paisaje crepuscular de sí. Las agujas relucientes se cernían sobre sus cabezas. Reflexiones bailando a través de los ríos de cristal líquido que serpentean por el valle de abajo, pero incluso en medio de esto. Belleza impresionante. La paz se le escapó. Lyra se unió a él, eventualmente su presencia. Una constante reconfortante en el caos. Ella se sentó a su lado, proyectando su forma luminosa. Un suave resplandor que iluminó las sombras. Aferrado a sus facciones durante un buen rato, tampoco habló, contento de dejar que él. El silencio se extendía entre ellos como un hilo tenso. Finalmente Elías rompió la quietud. Su voz apenas por encima de un susurro. No sé qué hacer. Admitió la vulnerabilidad en su tono crudo y sin vigilancia. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos. Y digo que sí, lo soy. Comprometerme con algo que no entiendo completamente. Si digo que no, me arriesgo destruyendo todo lo que hemos construido. Lyra inclinó la cabeza, sus ojos multifacéticos, estudiándolo con una intensidad que se sentía
Tanto de sondeo como compasivo llevas el peso de 2 mundos sobre tus hombros, ella dijo que su voz melódica, resonando suavemente en su mente, pero debes recordar a Elías que ninguna decisión existe de forma aislada. Cualquier camino que elijas se extenderá hacia afuera moldeando futuros que aún no podemos ver. Confía en ti mismo. Para navegar por ella, sus palabras ofrecían poco consuelo, confiar en sí mismo se sentía imposible. Cuando cada instinto gritaba que estaba por encima de su cabeza, lo que estaba en juego era inimaginablemente alto y la presión para hacerlo bien era paralizante. Pensó en la tierra, las bulliciosas ciudades, la cacofonía de voces, la lucha interminable para el progreso, y se preguntó cómo podría afectar su elección a los miles de millones de vidas atadas a esa frágil esfera azul. Aceptar la propuesta de la reina alienaría a la humanidad de sus raíces, rechazarla abriría una brecha entre su especie y condenan cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. Y luego estaba el asunto de su propio corazón, el extraterrestre. El abrazo de la reina había despertado algo dentro de él, un destello de conexión que se negaba a ignorar su presencia. Su sabiduría inspiraba asombro y su oferta tenía una gravedad que trascendía la lógica, pero ¿podía él realmente? Imagina una vida unida a ella, un ser tan muy diferente del mismo, ¿podría amar florecer en tal disparidad o desmoronarse bajo el peso de la expectativa y la obligación? Elías apretó el puño, frustración burbujeando a la superficie. ¿Cómo se supone que debo decidir?, preguntó alzando la voz cuando la presa que contenía sus emociones comenzó a resquebrajarse. Cada opción se siente mal, cada resultado incierto. Solo soy una persona. Lira, ¿cómo puedo soportar esta carga? Lira extendió la mano, colocando una mano delicada sobre su hombro. Su toque fue genial y arraigado, anclándolo al momento presente. No estás solo, ella le recordó. Tienes aliados, amigos que creen en ti, y tú tienes la fuerza dentro de ti para enfrentar este desafío. Quizás la respuesta no esté en elegir lo que está bien o mal, sino en abrazando lo que es posible. Sus palabras se quedaron en el aire, plantando semillas de reflexión en su mente atribulada. Abrazar la posibilidad era un concepto que podía captar incluso si los detalles seguían siendo esquivos. Lentamente la tormenta interior comenzó a ceder, reemplazado por una claridad tentativa. Se dio cuenta de que la perfección era una ilusión. Ninguna decisión podía garantizar la armonía o prevenir conflictos. Lo que más importaba era la intención detrás de su elección. Los valores que trató de defender con renovada determinación Elías se mantuvieron firmes. Quitando el polvo de su uniforme. Gracias, le dijo a Lira, que su voz era más estable ahora. Creo que sé lo que necesito para hacer lo siguiente. Ella sonrió, sus escamas brillando con aprobación, y luego se fue. Animado el nexo. Espera tu voz. Elías volvió al palacio, sus pasos decidido a pesar de la persistente incertidumbre que corroía su núcleo. El gran salón donde la reina alienígena había la primera propuesta que le hicieron estaba vacía, excepto por su forma regia, sentada en lo alto de un trono que parecía flotar sin esfuerzo por encima el suelo. Su mirada se encontró con la de él cuando entró, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Él se acercó lentamente a ella. El corazón latía al ritmo, con un leve zumbido de energía que emanaba de su presencia. Su Majestad comenzó a inclinarse. Un poco por respeto, he pensado mucho en tu propuesta y quiero hablar abiertamente contigo antes de poder hacerlo. Considere un compromiso tan monumental, necesito entender lo que realmente significa para los dos y para nuestros mundos. Reina alienígena inclinó la cabeza, su expresión ilegible, pero de alguna manera tranquilizadora. Haz tus preguntas, Elías. Ella respondió, su voz una sinfonía de campanadas que resonaron profundamente dentro de su alma. Y responderé con sinceridad. Así comenzó un diálogo como nunca antes lo había hecho Elías. Experimentados hablaron durante horas, profundizando en temas que iban desde las complejidades de la cultura soriana hasta los fundamentos filosóficos de sus respectivas sociedades. La reina explicó el significado del matrimonio en su mundo, no meramente como una unión de individuos, sino como una fusión de destinos, un pacto que unía a dos seres unidos al servicio de un propósito mayor. Describió el nexo no solo como una herramienta de comunicación, sino como una entidad viviente que prosperó en la conexión y la armonía. Armón y ella reveló su visión para el futuro, un futuro donde los humanos y los sorianos trabajan codo con codo, aprovechando sus fortalezas para superar desafíos que ninguno de los dos podría enfrentar solo. Elías escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra con una mezcla de asombro y temor. Planteó preguntas de su propia búsqueda de aclaraciones sobre asuntos que lo desconcertaban. ¿Qué papel jugaría en su corte? ¿Cómo serían sus diferencias? La esperanza de vida afecta su relación. ¿Podría la humanidad adaptarse a las demandas de tal alianza sin perder su identidad? La reina respondió a cada consulta con paciencia y candor, sus respuestas pintando una imagen de una asociación construida sobre el respeto mutuo y los objetivos compartidos.
pero tan esclarecedora como fue la conversación, también subrayó la complejidad de la decisión antes de cada respuesta, planteado nuevas preguntas, cada revelación de relieve la enorme brecha entre sus mundos. En el momento en que concluyó su discusión agotamiento, se aferró a Elías como una segunda piel. Sin embargo, en medio de la fatiga una semilla de determinación había echado raíces. Se dio cuenta de que el camino a seguir no sería fácil ni lo sería libre de sacrificio, pero tal vez esa era la esencia del liderazgo, no evitar dificultades, pero que se enfrenta con Haddon. El coraje y la convicción. Necesito tiempo, le dijo a la reina, finalmente, su voz firme. A pesar del torbellino de emociones que se arremolinan dentro de él, es hora de pensar, consultar con mi equipo y reflexionar sobre todo lo que has compartido. Esta decisión afecta más que solo a nosotros, toca la vida de innumerables personas. Les debo a ellos proceder con cuidado. La reina alienígena asintió con la expresión suavizándote con comprensión. Tómate todo el tiempo que necesites, Elías, ella le dijo. Voz imbuida de una calidez que desvaneció algunas de sus dudas persistentes. Sé que sea cual sea tu elección, respeto por mí. Permanece sin cambios. Cuando Elías salió del palacio, sintió una extraña sensación de liberación. La carga no se había desvanecido, pero había cambiado, convirtiéndose en algo que él podía llevar en lugar de algo que sabía. Que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez se sintió listo para enfrentarlos. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque estaba dispuesto a buscarlas nuevamente a bordo de la embarcación humana que Elías reunió. La tripulación en el estrecho área común. La tenue iluminación proyectaba largas sombras sobre sus rostros cansados. El aire estaba espeso con tensión, cada miembro preparándose para el peso de la decisión que tenía por delante. La capitana Mara se paró en él al frente, sus brazos cruzados con fuerza sobre su pecho, su compostura habitual deshilachándose en los bordes. Muy bien, Elías, ella comenzó, su voz firme, pero mezclada con urgencia. Dinos todo lo que necesitamos para entender lo que está en juego. Aquí Elías respiró hondo, centrándose antes de lanzarse a un relato detallado de su conversación con la reina alienígena. La contó. Explicaciones de las costumbres matrimoniales orianas, las implicaciones filosóficas de su unión y la visión radical que tuvo por el futuro de ambas especies. Mientras hablaba, la sala se llenó de una mezcla de asombro y aprensión. La doctora Lena Hart garabateó notas furiosamente con la frente fruncida de concentración, mientras el ingeniero Raj Patel caminaba nerviosamente, murmurando cálculos en voz baja. Cuando Elías terminó, descendió el silencio. Pesada y palpable fue la piloto Samira con quien la rompió primero, su voz temblando de emoción. Esto no es solo sobre ti, Elías. Ella dijo que sus ojos oscuros se fijaban en los suyos. Si aceptas que estás atando nuestro destino al de ellos, ¿qué pasa si las cosas van mal? ¿Qué le pasa a la Tierra? Sus palabras tocaron la fibra sensible, haciéndose eco de los temores que se habían estado enconando en el fondo de la mente de todos. Estalló en una ráfaga de argumentos. Cada miembro expresó sus preocupaciones y opiniones con creciente fervor. Dr. Hart abogó por la cautela, enfatizando la importancia de preservar la autonomía humana, en la que no podemos permitirnos perdernos. Ella insistió en que su voz se elevara por encima de la guarida. Nuestra identidad, nuestra cultura son que nos hace quienes somos y nos integramos profundamente con el Sorian que arriesgamos. Borrando eso, Raj contrarrestó su argumento con igual pasión. Su mentalidad de ingeniería se centró en la practicidad. Pero piense en los beneficios, que exclamó gesticulando animadamente, que su tecnología es siglos por delante de los nuestros. Imagina lo que podríamos lograr juntos. Esto no es solo sobre la supervivencia, se trata de avanzar, de superar los límites de lo que es posible. La capitana Mara intervino en ella. Tono autoritario, atravesando el caos, lo suficiente, ladró silenciando él. Habitación con una sola palabra. No estamos llegando a ninguna parte como esta. Necesitamos un plan, no un. Gritando Fósforo, se volvió hacia Elías, suavizando ligeramente su expresión. ¿Quieres que Elías olvide la política, olvide las consecuencias? Te diría que Elías dudó del peso de su pregunta, presionándolo. Él miró alrededor de la sala, encontrando los ojos de cada tripulación. Recuerda haber visto las esperanzas y los temores reflejados en sus miradas. Finalmente habló con voz firme pero teñida de incertidumbre. Creo. Tenemos que considerar el panorama general. Esto no se trata solo de mí o de nosotros, se trata de sentar un precedente. Si rechazamos la propuesta de la reina de plano, corremos el riesgo de alienar a los orianos y deshacer todo el progreso que hemos logrado, pero si aceptamos, sin comprender completamente las implicaciones, nos pusimos en una posición vulnerable. Mara asintió con la boca fruncido en el pensamiento. Entonces, ¿cuál es el término medio? ¿Cómo avanzamos sin puentes ardientes? Fue Samira quien sugirió un compromiso, su agitación anterior dando paso a una chispa de inspiración. ¿Qué pasa si proponemos un periodo de prueba?
Ella ofreció su voz ganando confianza una alianza temporal con límites y objetivos claros. De esa manera, podemos probar las aguas sin comprometernos por completo si funciona muy bien si no podemos separarnos amigablemente. La idea resonó en el grupo provocando una renovado sentido de propósito. Pasaron las siguientes horas elaborando los detalles, redactando una propuesta que precaución equilibrada con franqueza. Para cuando levantaron la sesión, el agotamiento se había asentado sobre ellos como una pesada manta. Pero también había un rayo de esperanza, una sensación de que estaban dando un paso en la dirección correcta a la que Elías se ofreció voluntariamente. Presentar la propuesta a la reina alienígena, sabiendo que la tarea requería delicadeza y diplomacia acompañada del capitán Mara y el Dr. Hart regresaron al palacio, sus pasos resonando suavemente contra los pisos cristalinos. La reina los esperaba en el gran salón, su presencia tan dominante como siempre mientras explicaban su plan, su expresión. Sus ojos multifacéticos reflejando una miríada de emociones. Cuando terminaron, ella se levantó con gracia. Desde su trono sus movimientos fluyen y deliberan. Tu propuesta es intrigante. Ella dijo que finalmente su voz, una sinfonía de campanas que resonó en sus mentes, muestra sabiduría y previsión. Lo haré. Considérelo cuidadosamente y consulte con mis asesores, pero sepa esto, Elías, la voluntad de entablar un diálogo dice mucho de tu carácter, sea cual sea el resultado, te tengo en alta estima. Como partieron, el peso de la incertidumbre aún persistía, pero se vio atenuado por un nuevo sentido de agencia que habían tomado. El primer paso para navegar por las aguas inexploradas de la cooperación entre especies, consciente de que el viaje por delante estarían plagados de desafíos, pero en ese momento, rodeados por la resplandeciente belleza de Siora, se permitieron una pizca de optimismo, la creencia de que juntos podrían forjar un futuro mayor que la suma de sus partes. En él. Días que siguieron, la reina alienígena se retiró a la reclusión, retirándose al santuario de sus aposentos privados para delibere sobre la propuesta humana. El gran salón una vez estuvo vivo con el zumbido de la actividad y la energía vibrante del Nexus. Se quedó inquietantemente en silencio, la ausencia de su presencia dominante creó un vacío. Eso onduló a través de la conciencia colectiva de los orianos, dejándolos a la deriva en un mar de incertidumbre. Susurros de dudas y especulaciones corrieron por el nexo, amplificando la tensión que ya había fracturado su sociedad. Por los humanos el peso era igualmente insoportable, cada momento que pasaba se extendía hacia la eternidad. El silencio de el palacio, un recordatorio ensordecedor de lo que estaba en juego. La tripulación se ocupó de las tareas que intentaban distraerse de la ansiedad que corroía su resolución, pero ninguna cantidad de trabajo pudo calmar la inquietud que se asentó en sus pechos, un dolor persistente que susurraba de un posible fracaso. Se reunían a diario discutiendo la contingencia, planes y escenarios de ensayo, pero la falta de información concreta los dejó sintiéndose impotentes, su destino pendiendo de un hilo precariamente en juego. Mientras tanto, la brecha ideológica entre los orianos se ensanchó, alimentada por el vacío dejado por sus ausencia de la reina. El Elder Barnau aprovechó la oportunidad para reunir a sus seguidores. Su retórica ardiente, encendiendo un resurgimiento de ascendencia, convocó reuniones a la sombra de las agujas cristalinas de su haz un llamado claro a aquellos que temían la invasión de la influencia humana. Nuestra reina se ha dejado llevar por el sentimiento que él proclamó, sus escamas brillando con un tono rojo enojado. Ella arriesga todo lo que, por el bien de una alianza fugaz, debemos actuar para preservar nuestra herencia, para salvaguardar la pureza de nuestra Nexus. Sus palabras tocaron la fibra sensible de muchas multitudes que se hicieron más grandes con cada día que pasaba. Los dentes organizaron protesta, su oportunidad, resonando por las calles de la ciudad flotante. Portaban pancartas adornadas con antiguos símbolos, un testimonio visual de su compromiso con la tradición. La visión de estas demostraciones envió oleadas de malestar entre las filas de quienes apoyaron al sindicato, su confianza sacudida por la creciente oposición lira. Al ver cómo se desarrollaban estos eventos con una mezcla de tristeza y determinación, comprendió los temores que impulsaban al Dentes, pero también reconoció los peligros de permitir que la división se infecte sin control. Decidida a contrarrestar la creciente ola de disturbios, se embarcó en una campaña propia, reuniendo a aquellos que creían en el potencial de entre especies de cooperación. Ella viajó de distrito a distrito, su presencia en un faro de esperanza en medio de la agitación de su discursos pronunciados con una pasión que resonó a través de la Nexus. Hizo hincapié en la importancia de la unidad y de la adaptación. Estamos en una encrucijada que ella declara, que su voz suave melodía que calmó la agitación de las mentes de sus oyentes. Nuestra Queen nos ha mostrado una visión de un futuro donde las diferencias se convierten en fortalezas, donde la diversidad enriquece en lugar de dividir. ¿Vamos a apartarnos de este camino, se aferran a la seguridad de los familiares, o vamos a abrazar lo desconocido, confiando en nuestra capacidad para evolucionar y prosperar?
sus palabras inspiraron a muchos seguidores del dibujo. Quienes estaban ansiosos por defender los ideales de progreso e inclusión organizaron contraprotestas y adornaron sus pancartas con imágenes de figuras humanas y sorianas entrelazadas, símbolos de la armonía que buscaban lograr las calles de. La ciudad se convirtió en un campo de batalla de ideologías, el aire se espesó con el choque de cánticos opuestos y el zumbido de emociones conflictivas. En medio de esta creciente tensión, Elías se encontró a sí mismo. Atrapados en el ojo de la tormenta, ambos bandos buscaron influir en él viéndolo como una figura fundamental en el drama que se desarrolla. El elder Barnau lo convocó a una reunión privada. Su comportamiento contrasta marcadamente con los ardientes discursos que pronunció en público. Elías comenzó a medir su voz. Y deliberar: usted tiene el poder de prevenir una catástrofe. Retire su propuesta y podemos restablecer el equilibrio para nuestra sociedad. Su cooperación demostraría respeto por nuestras tradiciones y garantizaría la preservación de nuestro camino de la vida. Elías escuchó atentamente, su mente acelerada con las implicaciones de las petición de que entendiera las preocupaciones de los ancianos, reconociendo la validez de su. Sin embargo, temía que capitular ante estas demandas socavaría el progreso que habían logrado, potencialmente descarrilando cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. Respondió con una diplomacia cuidadosa, reconociendo el perspectiva al tiempo que reafirmó su compromiso de encontrar un término medio. Respeto su dedicación a preservar su cultura. Dijo que su voz era constante a pesar del clima interior, pero creo que el crecimiento a menudo requiere dar un paso adelante. Más allá de los límites de la tradición, trabajemos juntos para encontrar una solución que honre la expresión de Bar de nuestros dos mundos. Endureció sus escamas, destellando con una breve oleada de ira antes de recuperar la compostura. Muy bien, concedió. Aunque su tono sugería cualquier cosa menos aceptación, pero debes saber que el camino que elijas tendrá consecuencias. Elige sabiamente. El encuentro dejó a Elías sin el peso de la expectativa, presionando hacia abajo. En él, con renovada intensidad, buscó consuelo en la compañía de Lyra, encontrando consuelo en su inquebrantable apoyo. Juntos diseñaron estrategias para explorar formas de salvar el brecha entre las facciones opuestas. Organizaron reuniones que reunieron a representantes de ambos lados para entablar un diálogo. Las discusiones estuvieron cargadas de tensión, cada sesión un delicado baile de negociación y compromiso. A pesar de los desafíos, comenzaron a surgir pequeñas victorias. Acuerdos. Se llegó a acuerdos sobre cuestiones menores que fomentaban una sensación de logro que reforzaba la moral. Las protestas continuaron, pero la ferocidad disminuyó a medida que el enfoque pasó de la confrontación a la colaboración. El nexo tarareó con un optimismo cauteloso. La conciencia colectiva comenzaba a sanar de las fracturas que habían amenazado con desgarrarla, pero el